Estamos ya todos, ¿no? Chicos, vosotros me dais lo que dijo vuestra parte, ¿ok? Vale, pues, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este evento, que es el primero que realizamos tras 2 años de cierre por la pandemia en la asociación. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de la Puebla del Río la oportunidad que nos brindó en su día de elaborar y diseñar y realizar estos eventos que se enmarcan dentro del 750 aniversario de la creación de nuestro pueblo. Y hoy tenemos aquí a Eli, así que muchas gracias Eli por estar aquí presente. Este equipo de trabajo estaba formado, aparte de por nuestra asociación, por Juan Carlos Oro, que entonces maestro del Centro de Educación Permanente, y por María Ángela Calderón, directora del Centro de Participación Activa, que está también aquí María Ángeles. Muchas gracias, María Ángeles. Y de estas reuniones surgieron diversas actividades, entre ellas la elaboración del calendario de embajadores del año 2022 y 4 eventos intergeneracionales que nos permitirían recuperar las imágenes de la Puebla a través del recuerdo de nuestros mayores, que interpelados por los más pequeños nos contarán y transmitirán la memoria de su niñez y cómo era nuestro pueblo hace 70 años aproximadamente. Tened en cuenta que aunque esto esté marcado dentro del 750 aniversario de la Puebla, no hay nadie que viva de lo que estaban entonces. Entonces, tiramos de las personas que tienen los recuerdos de aquella época. Igualmente quiero agradecer al colegio Antonio Machado, que nos abrió las puertas para que algunos de sus alumnos pudieran participar. Muchas gracias por estar aquí, a Lucila y a Pili. Y aquí he de agradecer a Pili López todo su cariño y apoyo, gracias a los cuales uno de los niños participantes pertenece y representa al Aula de la Alegría. Nuestra gratitud a las mamás de los peques y a las personas mayores que conforman el evento. Su generosidad para participar y responder desde el primer minuto fue impresionante. Gracias de verdad de corazón. Antes de dar paso a que suban al escenario todos los participantes, quisiera que nos trasladásemos algunas décadas atrás para tener una visión de cómo estaban el mundo y España en aquella época. Nos trasladamos a los años 50. Estamos ante el comienzo de la Guerra Fría y España queda excluida del proceso de reconstrucción europea. El resultado no fue otro que una descomunal regresión económica marcada por el hundimiento de la producción agrícola y el desarrollo industrial. Fueron los llamados años del hambre, del mercado negro, del extrapedro y que además se vieron agravados posteriormente por la coyuntura internacional. España entra en la década de los 50 con el casi monopolio de la copla y el pasodoble. También suenan con fuerza el flamenco, rancheras y algunos boleros. Después del aislamiento casi total sufrido en los años 40, la mayoría de los artistas son nacionales. A finales de los años 50, y sobre todo a causa de las bases militares americanas establecidas en nuestro país, llegaron los primeros discos de Bill Haley and the Comets y de Elvis Presley. En el cine, Berlanga, Buñuel, Fernando Gómez, José Ferrer, Edgar Vivil y muchos más constituyen las bases del gran cine español de esta época, que todavía hoy es una época adorada. Bienvenido Mr. Marshall era un título a destacar cuya historia aún está vigente. En 1950, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que había finalizado solo 5 años atrás, se produce un hito deportivo muy importante a nivel global. Se retoma el Mundial de Fútbol, anulado durante los años de guerra. Se celebró en Brasil, en el Estadio Maracaná, y ganó Uruguay. En esa época, en 1950, comienza la Guerra de Corea. Libia se independiza de Italia. El Papa Pío XII declara el dogma de la Asunción de María, o lo que es lo mismo, declara que la Virgen María subió al cielo en cuerpo humano. En 1951 sube al trono de Bélgica el rey Balduino, que más tarde se casaría con una española, la que fue la reina Fabiola. En 1952 fallece el rey Jorge VI de Inglaterra y lo sucede su hija Isabel II, actual reina de los británicos. Sabéis que actualmente se están conmemorando los 70 años de reinado de Isabel II. En Argentina muere Evita Perón. Se crea la primera vacuna contra la poliomielitis. En 1953, y aprovechando el furor que quedó como héroe de guerra para ganar la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower llega a la Casa Blanca. Muere Stalin. En 1953 también los premios Oscar se retransmiten por primera vez por televisión.
Y muere Jorge Negrete, gran artista mexicano, cantante de rancheras y actor. Cada vez que me acuerdo de Jorge Negrete me acuerdo de mi niñez, porque mi tía y mi madre me ponían ranchera de Jorge Negrete. Culmina la Guerra de Corea en 1953, después de casi 3 años, y los dos bandos, Estados Unidos apoyando a Corea del Sur y Rusia apoyando a Corea del Norte, se declaran ganadores. Os sonará esto porque esto está pasando casi igual en la guerra que tenemos ahora mismo. En 1954 se lleva a cabo en Estados Unidos el primer trasplante de riñón. En 1955 da comienzo la Guerra del Vietnam. Se inaugura el primer Disneyland en California. Se firma el Pacto de Varsovia, donde la Unión Soviética y 7 estados más del bloque comunista se unen política y militarmente contra la OTAN. Estamos en plena Guerra Fría. Fallece a los 76 años Albert Einstein, una de cuyas frases célebres fue: dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo. Era muy sabio. España ocupa su escaño en la ONU por primera vez. En 1956 se crea el Festival de Eurovisión. Khrushchev denuncia ante el Congreso del Partido Comunista Soviético los crímenes de Stalin. Concluye la etapa de protectorado de Marruecos por parte de España, que pasa a ser independiente. En 1957, Ghana obtiene su independencia de Reino Unido. Muere el senador norteamericano McCarthy, que con su caza de brujas había tenido aplastada a la industria cinematográfica. El satélite soviético Sputnik 2 lleva a bordo a la perrita Laika, que moriría en órbita. Hablamos del año 1957. Nace la Comunidad Económica Europea tras el Tratado de Roma. Se produce el gran terremoto de México y Elvis Presley revoluciona el mundo de la música y se consagra como rey del rock. En 1958 se produce la creación de la NASA. En 1959 triunfa la Revolución Cubana de Fidel Castro, derrotando al dictador Baptista. Franco inaugura el Valle de los Caídos. El presidente Eisenhower visita España, desbloqueando la situación de aislamiento de nuestro país tras la Guerra Civil. Se crea la organización terrorista ETA. Se produce la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea de la ONU. Se propició la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Europea para la Cooperación Económica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los planes de estabilización económica en España propician la expansión de los años 60. Luego, una de las personas que participan nos comentará su idea, que comparto, de cómo aquí en la Puebla del Río todo cambia a partir del año 1963. Si os fijáis, esta era la situación de España y el mundo. ¿Pero qué pasa con la Puebla? Pues nos lo van a contar nuestros invitados a través de las preguntas que nuestros niños le van a hacer. Entonces, yo quisiera pedir que vayan subiendo al escenario poco a poco las siguientes personas. Elena Morilla Borges. Elena, siéntate ahí, reina. Manuel Villarán González. Lucía Antúnez Trigo. Y como grandísimo representante del Aula de la Alegría, Francisco Garamendi Carrillo. Con cuidado, mi alma. Ah, sí. Mira mi Fran, que a gusto va a estar. Mira, verás. Joaquín, soy mi marido. ¿Me puedes dar esa silla para Pili, por favor? A ver, Lucía, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a echar un poquito más para acá, para que se pueda sentar Pili al lado. A ver, un poquito más para acá, que se va a sentar la señorita Pili ahí, al ladito de Fran, ¿vale? ¿Cabe bien, Pili? Bueno. Y ahora le pido que suba al escenario a María Rosa Cobo, nacida en la Puebla del Río. Dice que tiene 8 apellidos cigarreros. María Rosa, siéntate aquí. Vamos a ver. Y ahora pido que suba, por favor, a José Delgado Gómez, que todos conocemos como Pepín, dedicado a la construcción e impermeabilización. Sí, Pepín.
Aquí, aquí, aquí. Mirad, falta una persona que es Mercedes Lama, que va a venir ahora, pero es que hay un evento coincidente con este en el centro multiuso, entonces en cuanto termine allí se viene para acá, así que le ponemos aquí su sillita para que ahora... Y también, por favor, Baldomero Martínez Pérez, profesor y maestro de los colegios San Sebastián, Antonio Cueva y del Instituto Alcaria. Fíjate, Baldomero. Aquí, aquí. Y esto, con vuestro permiso, lo voy a quitar de aquí. Ya. Bueno. Pues ya estamos casi todos. Y entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar comienzo a las preguntas. Vamos a ver. Fran va a hacer la primera pregunta. Y le puedes preguntar a cualquiera de las personas que están aquí, o como si le quiere preguntar a todas. Ay, perdón, el micrófono, que no lo tenía encendido. Aquí. A ver. ¿Va o no va? ¿Se oye? No. A ver. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora. Y este también se oye. Esto es cogerlo por aquí para ver. Pregunta para todos, venga. Para todos. ¿Cuál era tu comida preferida cuando eras pequeño? Y podéis contestar todos porque Fran nos ha hecho la pregunta a todos. Venga, Pepín, empieza tú. Sí, mi comida preferida como la de todos los... Pero pégate el micro que si no, no se te escucha. Está encendido, te lo tienes que pegar más a la boca. Así. Era el cocido de garbanzo. El cocido de garbanzo. Venga, Baldomero. Y dejamos a María Rosa para el final. Mi comida preferida sigue siendo la de los niños actuales, las patatas fritas con huevo frito. Las papas fritas con huevo. Vamos, que en aquella época también había cocido y papas fritas con huevo. Como a mí el puchero. Y el puchero, anda. Venga, la siguiente pregunta. Venga, Fran, que haga sus 3 preguntas del tirón. Sí. ¿Qué tienda recuerdas de tu época? ¿Qué tienda recuerda de tu época? ¿Qué tienda recuerdas de tu época, María Rosa? Yo, la tienda Pégate el micro bien. ¿Qué tienda recuerdo yo? Del niño, del niño que había en la... ay, que no me acuerdo ahora, no me acuerdo, de Bernardino. Coño, la tienda de Bernardino de la calle Larga. Esa tienda. La tienda de Bernardino de la calle Larga. Que la cabeza se nos va. ¿Y alguna más? ¿Bernardino qué vendía? Pues de todo, comestible. 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 ¿Y había tiendas de ropa y eso? No, de ropa no había aquí tanta. Aquí no había, ¿no? Tenías que ir a Sevilla o a Coria que había. Por cercanía me prefería la Paula, se le llamaba Paula Prieto. Paulita. La tienda de Paulita, que también era de comestible. Sí. También. Baldomero. Yo recuerdo de mis tiempos muchísimas tiendas que ya no existen hace muchos años, como la tienda del Niño Ángeles, la tienda de Santiago, aquí en la calle. ¿Todas eran de comestible o alguna de otras? Sí, son de comestible todas. La de Fernando Sala, que esa era de textil más bien, de telas y cosas de estas, que estaba también en la calle Larga, frente de donde estaba la consulta de Antoñito el Practicante. Anda. Muy bien, siguiente pregunta. Estaba la tienda Muebles López y la Cruz Campo. ¿Cómo? Estaban Muebles López y la Cruz Campo en esa época. Ah, ¿estaba Muebles López y la Cruz Campo en esa época? No, hijo, no estaba, aún no estaba Muebles López. El Muebles López empezó sobre el año 82, por ahí. Fue Muebles López. ¿Vamos? Vale, gracias, hijo. Bueno, pues la tercera pregunta de Fran, venga.
¿A quién recuerdas con cariño de niñez? ¿A quién recuerdas con cariño de tu niñez? Hombre, Pepín. como es lógico, a mis abuelos, ¿sabes? Que yo no conocí a mis dos abuelos, a mi abuela sí las conocí los dos, pero sí conocí, o sea, sí los recuerdo mucho. Cuando un niño le falta a una persona como los abuelos, es muy difícil llevarlo, ¿eh? ¿Y a otra persona del pueblo que fuera significativa para ti? De aquí, de pueblo, pues bueno, ha faltado muchos amigos como Antonio Molina. Antonio Molina, el de la llave, este era íntimo amigo mío, Manolo Orcabanguí, en fin, muchísima gente que ya no se puede olvidar. Baldomero. Yo de mi niñez recuerdo, aparte de mi familia, con mucho cariño a un personaje que era el Chispa. Todo el mundo conocía como el Chispa. Una persona que se dedicaba a pintar por las casas, pintar por las calles, pintaba los colegios y era una persona muy cariñosa. El Chispa padre, el padre de nuestro Chispa. Sí, el Chispa padre. Chispa el padre del actual Chispa, sí. Muy bien, muy bien. A ver, María Rosa. Y por supuesto me deja una persona muy querida, quizás por todos nosotros, que era Doris Montero. El practicante. Y yo, aparte de mi familia, pues a una maestra que tuve, que la recuerdo con mucho cariño, era Josica, se llamaba Doña Rosario. Y hay mucha gente más, pero que no me acuerdo ahora mismo. Muy bien. Pues vamos a darle un aplauso a Fran por haber hecho su... ¡Gracias! Venga. Ahora va a leer su pregunta Elena. Elena, las preguntas yo creo que es interesante que los tres nos cuenten. Venga, Elena. ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? Venga, María Rosa. Yo, donde vivo ahora, en la calle de la iglesia para abajo. En la calle de la iglesia. Nací allí y vivo allí. O sea, tú no naciste en Sevilla, en un hospital, tú naciste en tu casa, es en que la Puebla. antes se nacía en la 8 casa. apellidos cigarreros. Muy bien. Pepín. Yo nací en la calle Larga, creo que era el número 6 por ahí, el que estaba al lado del mueble de Vivas Hermanos, estamos, y estoy muy contento porque María Rosa esté aquí, porque fue a donde nació mi señora. Anda, mira. Vamos, donde ella nació, Anda, mira. donde ella nació, con sus padres nació ella, mi señora. Sí. Claro, claro. Ajá. Mira qué bien. Así Baldomero. que le doy las gracias. Yo vivía donde sigue viviendo mi padre, en la calle Juan Ramos Jiménez, allá al lado, que antes se llamaba General Sanjurjo. Ajá. Y lo que recuerdo de donde vivía es que mi casa estaba donde acababa la Puebla, ahí ya empezaba el campo, los olivos. Ese era nuestro territorio de nuestra infancia para los juegos. Muy bien. Elena, tu siguiente pregunta. ¿Había autobuses en la Puebla? ¿Había autobuses en la Puebla cuando erais chicos? Perdón. ¿Había autobuses en la Puebla? No, el tranvía, El tranvía. un tranvía. Anda. Los autobuses llegaron posteriormente a Puebla. Aquí el único autobús que venía era el que venía uno de Corea que iba para la isla. Ese es el único autobús que pasaba por Puebla, exactamente. El que cogía al padre para ir a la Huerta Arcó, allí que estaba de ganadero de la ganadería de Pérez Concha. Anda. ¿Vamos? Baldomero. Cariño. Sí, yo cuando empecé a estudiar iba a Coria en el tranvía, pero fue un año nada más, o sea que por el año 64 o así ya quitaron el tranvía y entró la línea de autobuses actual, la de Tranvía Sevilla, que sigue siendo la... María Rosa, ¿tú quieres añadir algo? No, que Vale. era el tranvía, que Sí. yo lo cogí muchas veces para ir a Sevilla, mi madre para llevarme al El médico. tranvía es el que está en Plaza de Armas, que pone allí tranvía de la Puebla del Río. Yo no sé si es ese, pero uno sí, era amarillo, sí. ¿Sí? No, sé. que está puesto allí en exposición. En exposición. Está allí expuesto.
En este punto también debo decir que mi abuelo era tranviario. Ah, mira. Mi abuelo era tranviario, muy conocido en la ¿Tu Puebla. abuelo también? Se le llamaba el Polvorilla. Sí, señor. El polvorilla. Siguiente pregunta, Elena. ¿Cómo celebraste la primera comunión? Por la primera comunión, como se celebraba antes. Se iba a la iglesia, íbamos todas, y después en el colegio nos daban un chocolate y unas galletitas. Esa era la comunión de antes. Y después nos llevaba a que la familia nos viera. Ya está. No como hoy, que hoy tenéis una celebración más y lo disfrutáis más. Claro, claro. A ver, Pepín, ¿cómo celebraste tu primera comunión? Bueno, pues lo celebramos entre los niños nada más, porque económicamente nuestra familia no podía celebrar ni hacerse los convites que se hace hoy en día. Yo después con mi hijo me quise explayar y lo hice a lo grande, ¿sabes? Lo hice a lo grande porque no quería que mis niños pasaran lo que yo he pasado. Claro. Estamos gracias a ellos. Baldomero. Yo la comunión recuerdo que la celebramos todos los niños de la misma clase en las escuelas nacionales, donde hoy está, no sé, ahí, o en las parroquiales, no estoy seguro, una de las dos. ¿Dónde está el multiuso? ¿Dónde está ahora el multiuso? Ahí se preparó una aula grande y todos los niños que habían hecho la comunión nos tomábamos allí el chocolate con los dulces. Anda, mira. Estupendo. Siguiente pregunta, Elena. ¿A qué jugabas con tus amigos? ¿A qué jugabas con tus amigos? Uy, pues aquí los de nuestra edad jugábamos a Cambrile, que era recorrer, esconderse por las esquinas, y jugábamos a las bolas, que hoy se le llaman las canicas, ¿sabes? Y al trompo, y ese era nuestro juego. Ellos no tenían móvil. Aparte te quiero decir, hija, que ustedes tendrían la fortuna de vivir una niñez. Nosotros, los de nuestra edad, no podíamos vivir esa niñez. Nosotros estábamos trabajando quizás con vuestra edad o antes. ¿Estamos? Gracias, hija. Nuestra infancia fue una época donde la riqueza que había en juegos y la variedad era horrorosa. Jugábamos a muchísimos juegos, había muchísimos juegos. Hoy no se ve a los niños jugar tanto. Es que hoy, ¿verdad? Hoy no se ve a los niños jugar. Pero desde el zurro, al escondite, a Cambrile, como dice él, que yo recuerdo de Cambrile, era un juego es como a quedarla a tocar, pero primero se escondían todos, y yo recuerdo que el terreno de juego era toda la Puebla. O sea que estábamos jugando aquí un grupo en el Polletón y los niños estaban en los llorones escondidos o en las mimbres a orilla del río. Era todo el pueblo, era el terreno de juego. Faltaba ir de andar buscando a los niños. Y por supuesto, en las calles sí recuerdo que eso es importante para los juegos, eran todas de tierra. Las calles de la Puebla eran todas terrizas, tierra. Y ahí jugábamos al trompo, hacíamos rayas, jugábamos al teje, a muchísimas cosas en ese. Muy bien, María Rosa. Pues yo jugaba a los cromos mucho, en los polletes. Jugábamos a los cromos. Pégate. Y a los recorteables, y a tintahierro, y a la cuerda. Mucho, saltábamos mucho, a la rueda, a la pelota. Pero se podía estar en la calle porque no había coche, como hoy. Entonces teníamos otra libertad en la calle de poder estar mejor. Hoy es que no pueden salir a la calle como salíamos nosotros y nos dejaban mejor, porque hoy hay más temor de todo. Entonces, pues, la verdad que es diferente, pero lo pasábamos muy bien. Muy bien, pues un aplauso para Elena, que ya ha hecho su pregunta. Y ahora, Manuel. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Bueno, más o menos Pues eso que hemos es dicho. lo mismo que hemos hablado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque ya hemos hablado de los juegos. ¿Te dejaban salir con tus amigos con tu amiga o amigos? ¿Te dejaban salir con tus amigas o amigos? Pero chica no, cuando ya fui más grandecita.
con las amigas. Los amigos eran ya cuando eran más grandecitas. Los amigos no es como ahora, que hay amigos y amigas. Nosotros íbamos al colegio, pero eran las niñas solas y los niños en otro lado. Bueno, ¿y cuando echabais novio y esas cosas, qué pasaba? Cuando nos echábamos novio. O sea, cuando había alguien que os rondaba, ¿os dejaban salir tranquilamente? Sí, pero no, al coche no te subiera como hoy. Porque es que no te dejaba, porque a mí no me dejaba mi madre subirme en el coche con mi novio. Así que fíjate si ha cambiado la cosa. Muy bien. ¿A ti te dejaban salir con tus amigos? Sí, sí. Entonces había una libertad la que no existe hoy. La libertad de antes era sagrada. Esa siempre estábamos por la calle sueltos. Las calles, cuando yo era chico, estaban llenitas de niños jugando. Porque todos los niños estaban en la calle, nos dejaban salir a todos. Todos los niños jugaban y jugaban, niños con niñas, niños con niños, y era un hervidero de vida en la calle horrorosa, todos los niños jugando, una alegría tremenda en las calles. Y nos dejaban salir a todos. Hombre, más pequeño no te dejaban alejarte de tu casa, pero claro, cuando ya eras más grande ya te dejaban. Sí, porque si en el Campriles teníais que buscar a la gente en las mimbres, figúrate, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, Manuel. ¿Cuál era el típico lugar para pasear cuando eras pequeño? ¿Cuál era el lugar típico para pasear cuando eras pequeño? Uy, hijo, aquí había muy poquito lugar. Estaba el parque, se hizo en aquella época, el parque de arriba, se hizo sobre los años 60, y allí estaba un señor de guardia llamado Tavares, que no nos dejaba jugar por el parque. Esa era nuestra misión, nada más, hijo. Y cine, pues teníamos el cine, la calle larga, y ya hicieron el cine de allá arriba, el cine de verano. Venga, María Rosa o Baldomero. La zona de pasear era Los Llorones, la zona de las Lozas y la calle larga. Ese era el sitio. El paseo era por ahí. Donde nos encontrábamos todos los jóvenes, en la zona esa. Sí. María Rosa. Pues igual han dicho ellos. El paseo era de la esquina de San Sebastián. Sí. De la esquina de San Sebastián a la esquina del Reloj. Ese era el paseíto. Y si nos acercaban los muchachos, me permite un paseíto. Es lo que antes decían. Y si no te agradaban, pues lo largaba. Muy bien, Manuel. Siguiente pregunta. ¿Salía la cabalgata de Reyes? ¿Salía la cabalgata de Reyes? Sí, que salía en cabalgata, sí. ¿Y cómo era la cabalgata entonces? Yo cuando chica no me acuerdo muy bien de la cabalgata. La cabalgata... No. Yo me acuerdo... habría antes. Hubo antes, o no sé, algunos... Yo no sé, yo ya no me acuerdo bien de los... Ya después, empezó a salir después. Que salió mi hermano el primer año a caballo, que fue el año que salieron los Reyes. O sea que cuando erais vosotros pequeños no había cabalgata de Reyes, ¿no? No. Vale. Bueno, pues un aplauso para Manuel por sus preguntas. Y ahora, Lucía, pregunta, mi vida. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la Puebla de cuando eras pequeño? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la Puebla de cuando eras pequeño? El mejor recuerdo de la Puebla de cuando eras chico. El mejor recuerdo. Pues mira, precisamente eso, el ser pequeño y juntarnos todos los niños, y éramos muy amigos, nos queríamos muchísimo, todos los niños. Ese es el recuerdo, no, otro recuerdo aquí es que no existía, otro recuerdo de felicidad, vamos. Yo recuerdo de mi niñez los juegos en la calle, los olores, la zona de la Estacada del Faro, en verano quemaban romero para hacer base de esencia de perfume, venía gente de Francia y se lo llevaban, y ahí quemaban, hacían una mezcla de romero y lavándula y muchas plantas, y luego le prendían fuego, sería para hacer como un horno,
y la humareda lo invadía toda la zona esta de olores. Y otro recuerdo que está marcado en mi memoria es el sonido, en verano por la noche, el sonido de las ranas, de los ranos de la arbina, como decíamos nosotros, del prado, y los cantes hondos, los cantes flamencos en las tascas de alrededor. Se oía a la gente cantar fandango y a la gente, los hombres que se reunían en las tabernas, y eso lo tengo yo en la memoria, recordar esos sonidos. María Rosa. Pues yo de ese tiempo, el corpus cuando chica, que para mí era, porque estrenábamos todo, los zapatos nuevos, que no nos los poníamos ni siquiera nada más que para ese día, y llegaba de la procesión y ya no podía más, porque ya me lo tenía que quitar, ya no podía andar más. Y estrenábamos todas las ropitas y iba a montarnos los cacharritos, y la verdad que eso me recuerda mucho a mí y las amigas, que cada uno ya tira para un lado y ya la recuerda una, pero ya no estamos como entonces. ¿Qué quiere decir algo, Putin? Recuerdo también de niño que disfrutamos mucho en que fue un accidente, un barco que se hundió aquí en Puebla, a la altura de donde está situado la feria, ¿estamos? Y entonces ese barco venía cargado de cera y los niños disfrutamos mucho recogiendo la cera y haciendo velas y haciendo muñequitos con esa historia. Quizás ustedes no lo habéis conocido. Anda, fíjate. Lucía, siguiente pregunta, mi vida. ¿Ibas al cole solo o te acompañaba tu mamá? ¿Ibas al cole solo o te acompañaba tu mamá? Yo vivía aquí y el colegio estaba donde está ahora la Fuente de los Caballos, en Las Losas. Ahí estaba el colegio. Iba solo, bueno, nos acompañaban los mayores. Porque tú vivías cerquita, claro. Nuestras madres nos dejaban ir solo a la escuela, íbamos acompañados de los más mayores del barrio, pero solo, claro, había mucho menos tráfico de coches ni nada, no había ese peligro que hay hoy, no lo había antes. Claro. Y ya digo, el colegio estaba en Las Lozas, que como una anécdota, el recreo de ese colegio era todo el parque hasta llegar al río. O sea, nos abrían la puerta de atrás y hasta que se acabara el recreo teníamos hasta llegábamos hasta la orilla del río corriendo. Fíjate tú. Y luego volvía y cuando llegaba la hora sin problema, ¿no? Se acababa el recreo y veníais para la clase y nadie se perdía ni nada. Sí, hijo, yo fui al colegio solo, al único colegio que había en Puebla de Río, que había 4 clases. En el colegio donde está el Multiuso. Allí había 4 clases. Los maestros eran doña Mercedes, don Fernando, que era marido de doña Mercedes, don Juan y don José Millán. Esos eran los maestros que teníamos y el Corlu y el único colegio que teníamos. Anda. Yo al colegio cuando chica me llevaba a mi madre, pero después como vivía en la misma acera del colegio, pues ya cuando fui más grandecita me iba sola y me venía, porque como no había coche ni había como hay hoy, tanto temor, pues entonces yo me iba sola. Muy bien, Lucía, siguiente pregunta. ¿Qué llevabas de merienda? ¿Qué llevabas de merienda al cole? Uy, yo ya eso sí que no me... porque yo lo comía. Yo era muy mala comilona, mi madre me tenía que llevar el cergumí, que es lo que más sacaba a mí, el cergumí en un vasito, entonces es lo que yo me acuerdo de recreo. Y ya después porque ya daban queso y nos llevábamos media viena y nos ponían el queso, ya más grandecita, pero de lo que yo llevaba de merienda, lo que me acuerdo es que mi madre, y muchas veces me lo recordaban algunas amigas, decía, ¿te acuerdas cuando tu madre te llevaba el zumito? Si es que si no, me moría, comía muy poco. Pepín. No, hija, yo no llevaba nada de comer allí en el colegio. Daba un vaso de leche cuando estaba la leche en polvo esa, ¿sabes? La leche en polvo, pero vamos, yo no la probé nunca porque yo me había criado en estas cosas, vamos, la leche también, mis padres o mis abuelos conjuntamente teníamos vaca, cabra y teníamos de todas clases de animales y yo esas cosas que no la probé nunca en la iglesia. Pues fíjate tú la diferencia, ¿no? Yo no recuerdo de que me llevara merienda al colegio.
Lo único que recuerdo es cuando repartía la leche en polvo, que había que ponerse allí en la fila a la fuerza, porque aquello estaba malísimo. Le daban un vaso, una latita de leche en polvo y te tenía que esconder para que no te vieran tirarla. Qué bueno. Es verdad, es verdad que obligaban a tomarse la leche en polvo, pero vamos, yo no, ese trozo, eso para mí no podía ser. Siguiente pregunta, Lucía. ¿Cómo era el corpus? ¿Había también feria como ahora? ¿Cómo era el corpus? ¿Había también feria como ahora? ¿Cómo era el corpus? Que si había feria como ahora. Sí, bueno, la feria como ahora no era. Antes había dos casetas, una se ponía ahí precisamente en la puerta de mi casa, ahí en la calle Larga, aquí al lado de cerca del cuartel de la Guardia Civil, que ustedes sí lo habrán conocido todo, el cuartel de la Guardia Civil ahí, y otra se ponía allí en la puerta del Ayuntamiento Viejo, ¿no? Y ese era el recorrido que hacíamos la calle Larga nada más. Y también ya posteriormente, como dice mi Antoñita, se puso en la plazoleta que donde viven los Molinas, no sé si en la calle, la plazoleta San Sebastián, no. Sí, la del Porpa, exactamente. No te preocupes, Reina, siéntate. Sí. Tranquila. Nada, hija, ven. Una botellita de agua. Bueno, pues ya ha llegado Mercedes Lama con nosotros. Y bueno, acabamos hemos terminado todo de hablar de cómo era el corpus y eso, ¿no? Bueno, siguiente pregunta, Lucía. ¿Cuántos colegios había en la Puebla? ¿Cuántos colegios había en la Puebla, Baldomero? En la Puebla, cuando yo era chico, estaba solo el colegio San Juan Bosco en Las Lozas y en las escuelas nacionales, que era de las niñas, porque allí iban los niños, en las escuelas nacionales estaban las niñas. Y después ya abrieron las parroquiales, eso es lo que había nada más. Mercedes, cuando tú eras chica... Cuando yo era chica... Coge el micro. Y si no... Bueno, cuando yo era chica, pues aquí había un colegio que era de párvulos y de los más mayorcitos. Esto estaba cortado por la mitad y había aquí dos maestros. Aquí en la asociación. Aquí. Después fue un sindicato de arroceros. Sí. Pero era aquí el colegio. Sí, esto ha sido un colegio, un gimnasio, un almacén de sacos. Estaba las escuelas nacionales donde está el multiuso. Ajá. Después hicieron las parroquiales y hicieron, como dice Baldomero, allí arriba tenía uno que era San Juan Bosco, en Las Lozas. Muy bien. Eso sí, lo conoció, pero a este lo conocí yo de chica. Pepín. Y otro colegio estaba en el ambulatorio de hoy en día. Ahí había otro colegio. Otro colegio. Lo demás, pues ya... Bueno, de mi época no. De mi época solamente había uno, ¿eh? En la mía solamente había uno, que era de los parroquiales que le decíamos, ¿sabes? Que ya lo hemos mencionado antes. María Rosa, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, pues vamos a darle un aplauso a Lucía por la pregunta. Bueno, y ahora me gustaría dar paso a que los niños queréis hacer alguna pregunta que no haya salido. ¿Queréis preguntarle algo? ¿Se os ocurre alguna pregunta? Bueno, ¿y a vosotros queréis comentar alguna cosa curiosa de aquella época que no haya salido? Es que han dicho que no había reyes. Pero es verdad, los reyes nada más que con las cabalgatas como ahora, ¿no? Pero cuando antes había. A ver, vamos a pasarle el micro a Mercedes. De cuando él estaba vestido de aquí. Mira para allá, los Mercedes. reyes pasaban la barca como pasan siempre. Iban a la huerta de Peralta, pasaban la huerta y luego cuando llegaban a la Puebla venían en caballo. Venía el rey, cada rey con su corte, ¿esto cómo se llaman? Los pajes, venían 4. Acércate al micro, Mercedes, que se te oiga. Cuando ya llegaban a la iglesia, pues entonces íbamos a la escuela donde está el multiuso, íbamos a la escuela y los reyes nos regalaban a los alumnos de la escuela, nos regalaban un juguete.
Entonces teníamos que ir cada uno a la escuela que teníamos y nos daban un juguete a cada uno. Que eso muchas personas a lo mejor no... Si hay mayores como yo, pues sí se acuerdan de eso. Sí. A ver, ¿alguien del público quiere preguntar algo o comentar algo? Y le pasamos el micro. Bueno, a ver, yo quiero que Pepín nos cuente una teoría que él tiene, que yo estoy muy de acuerdo con él. Pásale el micro a Pepín, por favor, Mercedes. Pepín, te voy a liar y que nos cuentes aquí a todos lo que me contaste tú el otro día de la Puebla cambió en el año 1963. Sí, exactamente. Bueno, esto posiblemente algunos de ustedes lo recordáis y posiblemente estáis viviendo en esa vivienda. En el año 1963 vino una orden con motivo de los 25 años de paz, que se hizo 100 viviendas. Las 100 viviendas son la barriada de la Paz, la barriada de la Paz, el cual con esa vivienda se quitaron todas las chozas que había en Puebla. En la Puebla, como los Puerto Piojo, en la Barqueta, que había chozas y había chozas repartidas, los pirillos, como le decía, todas esas chozas. Sí, choza había por toda España repartida, había choza, y entonces todo eso se quitó con motivo de esas 100 viviendas. Eso fue una gran riqueza para Puebla. A partir de ahí, de ese pueblo, o sea, de esa obra, pues entonces salieron muchos oficios, como puede ser albañiles, encofradores, electricistas, carpinteros, impermeabilizadores, de los cuales se estuvo metiendo muchísima gente, se colocaron muchísimas personas. En aquella época era casi todo agrícola, ¿no? La gente trabajaba en el campo. Exactamente, trabajaba en el campo. Esa construcción de esas viviendas hizo que salieran esos oficios que tú comentas. Pero hay una cosa más importante, de que en aquella época los vecinos de Puebla no conocían la seguridad social. Y a través de esa obra, con esos oficios que se repartieron por toda España ya, todo porque se emigraron a Barcelona, a toda España, se consiguió la seguridad social de esas personas. ¿Estamos? Y eso fue un gran alivio para Puebla, pero grande alivio. ¿Estamos? Y todo, sí, vamos a recordar lo que era el Puerto Piojo, eso daba de pena por todos sitios, donde lo mirara, y eso fue un alivio muy grande, muy grande. Y muchas personas, todas esas personas pues viven ahí en la barriada de la Paz. Así que le tenemos que dar las gracias a los 25 años de paz de Puebla, que se hizo, en toda España se hizo vivienda para esas personas. Menos mal. Sí, de la beneficencia. Sí, no, es que no. Sí, exactamente, entonces no había nada y a través de eso pudimos entrar muchísimas personas en la seguridad social. Muy bien. A ver, y yo quiero preguntaros una cosa. ¿Cómo era la vestimenta? Pásaselo a Mercedes, por favor, que ella ha llegado un poquito más tarde, que nos cuente. ¿Cómo vestía la gente en la Puebla en aquella época? Bueno, pues en aquella época... ¿Qué tipo de ropa se llevaba? Las personas mayores iban con unas fardas muy largas y unos delantales hasta el suelo. Sí. Ya después fue poniéndose más cortito, pero a media pierna, más corta no, y con manga, en sisa no iban, con un pañuelo a la cabeza. Fijaros que estamos hablando de que cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se crea la NASA, aquí había personas que no tenían ni frigorífico. Ni frigorífico, ni lavadora. Ni televisión, ni lavadora. Había que lavar con un lebrillo grande, y ahí con un refrigerador de madera, y ahí iban lavando y tendiendo la ropa. La echaban a un cardero grande, hervían la ropa y luego le daban otro lavado y la tendían. Pero lavar en el refrigerador, y alguna gente se iban al río a lavar. ¿Y los niños qué ropa tenían? Las niñas no llevaban pantalones ni nada de eso, ¿no? Las niñas no. Los pantalones se han llevado, ya tenía yo 50 años. Fíjate tú. Cuando se empezaron a llevar los pantalones. ¿Vosotros estáis escuchando lo que están contando? No me los ponía. ¿Vosotros os imagináis vivir así? Y los niños con unos pantaloncitos cortos, más cortitos que los lleva este niño. Televisor tampoco había, un radio. Y el televisor cuando empezó, eso es la primera y la segunda cadena. Pero por eso, con un radio. Por eso que están contando ellos es tan importante
que valoremos a las personas mayores, a nuestros mayores, nuestros abuelos, Antes, a nuestros... lo que había era una nevera, ponían a lo mejor el agua, porque entonces no se llevaba la cerveza como ahora. Antes lo que había era un cafera y el agua, ¿verdad, Baldomero? Todo eso lo conocía. Y el sifón del Papa. Y entonces ponían una nevera y le echaban cubitos de hielo, o compraban una barra y la ponían dentro y ahí ponían las cosas a enfriar. Bueno, ¿y el Ayuntamiento de la Puebla dónde estaba? El ayuntamiento en la calle Larga. En la calle Larga. Aquí lo que había era un pajar. Aquí había un pajar. De aquí hasta los pisos donde están los de Eugenio, todos esos pisos hasta arriba de las casas, los colegios, todo eso eran pajares. Un pajar, muy bien. Y ahí había un pajar, aquí, y por aquí pasaba el autobús, por aquí, cuando empezó el autobús, que entonces había un tranvía donde está el llano de las Melonas. Ahí había una estación del tranvía, y atravesaba la calle, que es a Pacoria, y cuando llovía, pues tenían que coger una barca, o sea, una carriola, para pasar de la Puebla a Coria, porque se arriaba todo aquello. Se arriaba todo. Y había eso, el autobús paraba aquí en el bar ese de frente del ayuntamiento. Ahí había una fuente, que era la Virgen de Rocío, que por eso esta calle le llaman la Avenida de la Virgen de Rocío, porque había ahí una fuente y alrededor daba la vuelta el autobús. Y había eso, unos cuantos pajares, que a Miguelito del Pajar le decían eso, Miguelito del Pajar, porque estaba en un pajar viviendo. Bueno, y lo demás, por la calle Comercio, pues todo era la calle Postigo, porque todos los postigos de la calle Larga daban a la calle Comercio. Pero ahora ya, como es una calle normal, pues pusieron esa calle, pero era la calle Postigo. Y eran 3 calles nada más en la Puebla: la calle Postigo, la calle Santa María y la calle Larga. ¿Y un cine de verano? ¿Dónde? Donde los pisos del Cojo Guillermo, que le dicen. Ahí había un cine de verano y de invierno. Yo creo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, o a comentar alguna anécdota? El cine, el Lava. Sí. Mercedes, Baldomero, Pepín, María Rosa, ¿queréis comentar alguna cosa más? Chicos, ¿queréis preguntar alguna cosita más? Anda que no son chulas las personas mayores. Yo desde luego conocí el Polletón, por ejemplo, la casa donde vive Pepín, luego donde vivía Rafael Vargas, de ahí para abajo era un campo de fútbol. Cuando yo chica. Que lo que había al otro lado de la carretera a continuación era un campo de fútbol, claro, hasta los del Conde, y los del Conde eran todos estacas, como le decíamos, una estaca que son olivos, la estaca de Rano que les decían, la estaca de Peralta, el cercado Peralta, pero todo eso era cercado, todo eso era campo. Y esta barriada que hay aquí, de la calle barriada, la Virgen del Pilar, lo de Cervando, el cercado de Cervando, todo eso lo han hecho casa, pero eso ya lo han hecho... ¿Y había médico en la Puebla cuando erais pequeños vosotros? Uno nada más. Don José, el médico. Don Aurelio se llama. Don Aurelio, bueno, don José primero y don Aurelio después. Y tenía la consulta donde está ahí en la calle Larga, cuando sales de aquí a la calle Larga no hay un solar bardío ahí, un solar. Pues ahí en uno, son 2 solares, pues en uno de ellos tenía la consulta ese médico. Ah, muy bien, muy bien. Se llamaba don Aurelio. Claro. Pues eso ya fue después. Luego el corpus se celebraba en la calle Larga. Ponían donde están los juzgados, donde están los juzgados ponían la entrada de la feria. Y aquí en la esquina esta de Tijera o de Pepe Fernández era el final de la feria. Ahí ponían una caseta, en la esquina de Reloj ponían otra, pero la feria lo que se celebraba era en la calle Larga. No había caseta ni había como hay ahora. Bueno, el alumbrado y la cosa un poquito más repartida. Los puestos de turrón. Bueno, pues... Lo que sí también hay que resaltar es el ritmo trepidante que llevamos hoy de vida, el ritmo estresante, eso no lo había antes. Antes lo que te asomaba a la puerta de la calle y pasaba una carreta tirada por bueyes con un hombre que llevaba el carro lleno de paja o llevaba sacos de trigo, y eso es lo que veía, carros, carretas,
todo muy despacito por la calle, a otro ritmo, la vida se vivía a otro ritmo. Y los toros cuando había corrida en Sevilla, los llevaban, venían de, por ejemplo, los que eran de aquí del campo los llevaban. Los toros, cuando había una corrida en Sevilla, que los toros eran de aquí a lo mejor de la Viuda o de Consasierra, de estos que hay por aquí, pues los llevaban a pie, los Pérez Concha y todo eso, los llevaban andando hasta Sevilla. Andando hasta Sevilla. Los toros con los cabestros. Uy, los toros, cómo llegarían los pobres. Pero los llevaban de madrugada, nosotros a lo mejor estábamos acostados y sentíamos tilín, tilín, digo, uy, decía mi madre, llevan los toros para la feria. Pero los toros andando. Los toros grandes de la corrida. Madre y los mía. llevaban andando con los cabestros hasta que llegaban a la plaza. Increíble. Pero los llevaban de madrugada. Y como entonces no había coche, había un coche Pues- Daniel y Matabicho. Yo creo que con este testimonio ya último podemos dar por terminado el evento. Hace muchísimo calor, yo creo que es el momento de tomarse una cervecita en el Ambigú. Os agradezco muchísimo que hayáis venido y sobre todo a todas estas personas, a nuestros niños, a Fran, a Pili, a todas las personas mayores que nos acompañan y espero que hayáis disfrutado un Teníamos poquito. una pizarra y un pizarrín, no teníamos cuaderno. En la escuela había un cuaderno, no había cuaderno, había una pizarra y un pizarrín. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Contemplar a la Virgen de Murillo